Capítulo 10. Aprendiendo a volar. Puff Sony. La semana pasó volando, atrapado entre el constante ritmo de las clases y los entrenamientos que parecían absorber cada fragmento de mi tiempo y energía. Durante esos días, fui capaz de llegar a varias conclusiones que comenzaron a moldear mi perspectiva sobre lo que estaba viviendo y lo que aún estaba por venir. Primero, los rumores sobre mí no tardaron en esparcirse por todo el castillo. La mayoría de los Slytherin que habían estado en la enfermería ya habían salido, y rápidamente comenzaron a hablar abiertamente sobre lo sucedido. No pasó mucho tiempo antes de que esos rumores cruzaran las fronteras de nuestra casa y se extendieran a las demás. Podía sentir cómo, a mis espaldas, los Slytherin me llamaban monstruo, sangre sucia, impuro y muchos otros insultos más crueles y despectivos. Pero esas palabras no conseguían atravesar la coraza que me había construido. No me importaban. Cuando llegaba el momento de mostrar su supuesta valentía, todos agachaban la cabeza y evitaban confrontarme. La relación con Snape había experimentado un cambio sutil pero significativo. Continuaba recibiendo sus miradas cargadas de desprecio y sus palabras afiladas como dagas venenosas, pero ahora había algo diferente en su actitud, un interés velado que no terminaba de comprender. Mi mejor conjetura era que, aunque me odiara profundamente, había reconocido mis capacidades y veía en mí una posible utilidad para Slytherin. Decidí esperar pacientemente para descubrir qué buscaba realmente. Los días siguieron su curso con clases variadas. Algunas complejas como transformaciones, que exigían toda mi concentración y habilidad. Otras aburridas hasta la exasperación como historia de la magia. Y algunas tan patéticas como las del profesor Quirrell, cuya actuación teatral parecía más una comedia mal ensayada que una lección seria. Sin embargo, lo más interesante llegó el jueves. La primera clase de vuelo. Estábamos al aire libre, en el amplio campo donde las casas de Hogwarts se reunían para la práctica de vuelo. Los estudiantes de Gryffindor formaban una fila ordenada, algunos con nervios a flor de piel, otros con una confianza tranquila. Frente a ellos, los Slytherin también se alineaban, con miradas firmes y preparadas para comenzar la actividad. Entre ambas filas quedaba un espacio suficiente para que la profesora Och caminara y nos observara detenidamente. La profesora Och avanzaba con paso firme, su cabello corto y blanco contrastaba con sus ojos amarillos que parecían analizar cada uno de nuestros movimientos sin perder detalle. Nos miraba uno a uno, evaluando nuestra postura y actitud mientras esperaba que estuviéramos listos para empezar. Finalmente rompió el silencio con voz alta y clara. Extiendan su mano derecha sobre sus escobas y digan arriba, ordenó. Suspiré cansado. Nunca fui muy bueno en estas demostraciones prácticas de magia, pero decidí intentarlo con la esperanza de que esta vez funcionara al menos un poco. Al decir arriba, con voz grave, sentí como mi escoba se disparó del suelo hacia mi mano con fuerza. Me quedé quieto por un momento, sorprendido de no haber tenido que luchar demasiado para controlarla. Sonreí y levanté la vista para observar a mis compañeros. Algunos gritaban arriba. Con más intensidad, como si eso ayudara a que funcionara mejor. La primera en lograrlo fue Harriet, seguida por Daniela, quienes levantaron sus escobas con facilidad y firmeza. En cambio, Hermione y Ron apenas lograban mover las escobas del suelo. Sus intentos desesperados me hicieron reír en voz baja. Sin embargo, Harriet no perdió la paciencia y se acercó a ellos para ayudarles con calma, siempre corrigiendo sin perder la compostura. Poco a poco todos fueron lográndolo hasta que ya todos tenían su escoba en la mano. La profesora Och dio la orden de montar las escobas y comenzó a caminar entre nosotros, observando con atención cómo cada uno sujetaba la suya. Yo estaba al final de la fila de Slytherin, esperando mi turno con paciencia. Cuando llegó a mí, frunció el ceño y negó con la cabeza. No, así no, dijo. Tienes que mantener el cuerpo más recto y sujetar la escoba con firmeza, no como si fuera un palo cualquiera. Me quedé quieto mientras ajustaba mi postura, corrigiendo la inclinación y el agarre sin hacer comentarios. La profesora era clara y directa. No había espacio para dudas o excusas. Después de corregirme, se puso frente a toda la clase y explicó. Cuando escuchen el silbato, deben dar una patada fuerte contra el suelo, mantenerse firmes en la escoba y elevarse 1 o 2 metros. Luego bajarán inclinándose suavemente para aterrizar sin problemas. ¿Entendido? 3, 2. Antes de terminar la cuenta regresiva, Neville ya estaba en el aire, levantándose torpemente. La profesora exclamó preocupada. Vuelve. Muchacho. ¿Qué crees que haces? Gritó la profesora con tono alarmado.
Neville siguió subiendo más rápido de lo esperado, moviéndose con poca coordinación en su escoba. La profesora intentó alcanzarlo sin éxito mientras él parecía decidido a mantenerse en el aire. Yo observaba sentado en el suelo, tranquilo, decidiendo si intervenir o dejar que resolviera solo su problema. No parecía grave. Al fin y al cabo, solo se iba a romper la muñeca, solo eso, no era gran cosa. Neville pasó rápido frente a mí y chocó contra una pared antes de empezar a caer. Se quedó atrapado en una estatua cercana, sin embargo, su uniforme se rompió y provocó que volviera a caer. Suspiré y desaparecí en un borrón justo cuando él estaba a punto de tocar el suelo. Sujeté su uniforme con una mano y su escoba con la otra para frenar la caída suavemente. Lo solté con tranquilidad haciendo que chocara contra el suelo sin mucha fuerza. La profesora corrió hacia Neville y apenas tocó el suelo, mientras yo simplemente solté la escoba, metí las manos en los bolsillos con total desinterés y regresé a mi lugar sin decir una palabra. Ella se agachó junto a él, examinándolo con rapidez para asegurarse de que no tuviera heridas graves. Después de unos segundos, levantó la vista y me miró directamente. 10 puntos para Slytherin por ayudar a un alumno en apuros, dijo con una voz firme pero sin perder la compostura. Ahora, llevaremos al señor Longbottom a la enfermería. Se levantó junto a Neville, quien intentaba recomponerse con algunas lágrimas asomándose en sus ojos, y comenzaron a caminar rumbo al castillo. Mientras avanzaban, la profesora habló para que todos escucháramos. Nadie debe moverse hasta que haya llevado al señor Longbottom a la enfermería. Dejen las escobas en su lugar. Si veo alguna escoba en el aire, estarán fuera de Hogwarts más rápido de lo que tardan en decir Quidditch. La clase quedó en silencio absoluto. Observé cómo la profesora y Neville desaparecían entre los pasillos del castillo, dejando tras de sí una sensación tensa y expectante. En ese momento noté un brillo extraño en el suelo. Era la famosa recordadora caída durante el caos. Daniela se acercó y la recogió con una sonrisa sarcástica antes de hablar. Hubiera sido divertido ver cómo ese tonto caía, dijo con desdén. Lástima que lo ayudaron. Me lanzó una mirada rápida y burlona. Yo simplemente la ignoré y volví a sentarme en el pasto, sin ganas de entrar en esa discusión. Antes de que pudiera reaccionar, Harriet se acercó furiosa hacia Daniela. «Cállate. Malfoy», exclamó con enojo evidente. Daniela giró la cabeza lentamente para mirarla y respondió con un tono tranquilo pero cargado de arrogancia. «Vaya, ¿estás ofendida por lo de tu novio Longbottom? Nunca pensé que te gustaran los gorditos». Era curioso observar cómo Harriet había cambiado. Aunque seguía siendo impulsiva y algo estúpida, su actitud tenía ahora un matiz diferente. Por otro lado, Daniela Malfoy había experimentado una transformación más profunda. Mantenía su arrogancia habitual, pero ahora era más fría, calculadora y tranquila. Además, ya no dependía del respaldo constante de su padre ni mencionaba su grandeza o amenazas como excusa para sus acciones. Aquella dinámica entre ellas mostraba claramente cómo habían evolucionado sus personalidades desde aquella línea original donde Draco no paraba de hablar sobre el poder familiar mientras Daniela se mantenía distante y segura por sí misma. Su arrogancia ya no era de papi, ahora era solo suya. La discusión entre Daniela y Harriet fue subiendo poco a poco. Daniela, sin perder la calma, montó su escoba y se elevó con tranquilidad. Harriet no dudó en seguirla y también subió a su escoba para continuar la discusión en el aire. Mientras flotaban, intercambiaban palabras con un tono firme pero sin gritos exagerados. En un momento, Daniela lanzó la recordadora lejos con un movimiento preciso. Luego bajó al suelo sin prisa para observar qué haría Harriet. Esta última salió disparada hacia la dirección donde había caído la recordadora, casi chocando contra una ventana, pero logró atraparla justo a tiempo. Al tocar tierra, los Gryffindor que estaban cerca comenzaron a aplaudirla y a felicitarla por su habilidad. Antes de que la celebración se extendiera mucho más, apareció la profesora McGonagall con el ceño fruncido. Se acercó a Harriet y le pidió que la acompañara. Harriet intentaba explicar lo sucedido mientras seguía a la profesora sin oponer resistencia. Vi todo eso con una sonrisa baja, entretenido por la situación y por cómo Harriet se defendía ante McGonagall. Si no me equivoco, aquí es donde se convierte en la nueva buscadora. Noté que los alumnos de Gryffindor me miraban, murmurando algo entre ellos. Solamente los ignoré intentando pasar el tema. Al día siguiente. Habían pocas cosas en este mundo que me importaran y definitivamente esta no era una de esas cosas, todo ese circo que se armaba alrededor de Harriet Potter desde el momento en que puso un pie en Hogwarts.
La mañana siguiente a que se anunciara que Harriet sería la nueva buscadora del equipo de Gryffindor, el castillo estaba más revuelto que nunca. El gran comedor parecía un hervidero de voces emocionadas, críticas susurradas y miradas cargadas de expectativas o resentimientos, dependiendo de a quién le preguntaras. Mientras me sentaba a desayunar con toda la calma del mundo, sin darle demasiada importancia al bullicio, no pude evitar notar cómo las mesas se transformaban en pequeños focos de opinión bien definidos. En Gryffindor, claro, el ambiente era casi festivo. Un grupo compacto de estudiantes rodeaba a Harriet como si fuera una especie de heroína nacional. La felicitaban sin parar y lanzaban comentarios elogiosos sobre su destreza con la escoba y su rapidez para atrapar la recordadora. Algunos incluso exageraban un poco, hablando como si ella fuera la salvadora del equipo, la razón por la cual ganarían todos los partidos futuros sin ninguna dificultad. Era evidente que para ellos Harriet representaba algo más que una jugadora. Era un símbolo de esperanza y orgullo para la casa. En Hufflepuff las cosas no eran tan intensas, pero tampoco faltaban los aplausos y las palabras de ánimo. Algunos estudiantes comentaban entre ellos que Harriet se había ganado ese puesto con esfuerzo y talento genuino, mientras otros simplemente asentían con una sonrisa tranquila, aceptando la noticia sin mayores cuestionamientos. En esa casa parecía haber una mezcla sana entre admiración y pragmatismo. Ravenclaw era otro cantar. Allí el panorama estaba dividido en tres grupos bien definidos. Primero estaban los que aceptaban la noticia sin problema, algunos incluso sonreían satisfechos porque veían en Harriet un ejemplo a seguir. Alguien que rompía moldes y demostraba que con habilidad y dedicación se podía llegar lejos, sin importar el año en curso. El segundo grupo se mostraba crítico. Recordaban las reglas del colegio al pie de la letra. Ningún alumno de primer año podía tener escoba propia ni jugar en el equipo oficial. Para ellos esto era una falta grave a la normativa interna y temían que sentara un precedente peligroso para el futuro. Por último había quienes preferían mantenerse al margen, indiferentes al drama, como si no quisieran arriesgarse a perder energía discutiendo algo que no les afectaba directamente. Y luego estaba Slytherin. Ahí todo era un festival de odio disfrazado de argumentos serios. Los estudiantes sangre pura se lanzaban críticas durísimas contra Harriet y los profesores por supuestos favoritismos hacia la niña que vivió. Decían que esto atentaba contra la meritocracia del colegio y ponía en entredicho toda la imparcialidad del cuerpo docente. No perdían oportunidad para lanzar pullas sobre cómo ella tenía ventajas inmerecidas por su linaje e historia familiar. Ahora bien, a mí todo ese circo me importaba un carajo. Habían pocas cosas que me podían valer más verga, lo dije antes y lo repito ahora con todas las letras. No me interesaba meterme en discusiones ni tomar partido por ninguna casa ni por ninguna opinión. No soy ese tipo de persona ni tengo tiempo para dramas estúpidos que solo alimentan rivalidades sin sentido. Pero si tuviera que dar mi opinión sincera, y créeme cuando digo que no es algo que haga por gusto, tendría que admitir que esta vez sí me parece injusto lo que hicieron con Harriet. Los profesores claramente tenían una debilidad por ella. No sé si por respeto a quien fue su madre o porque veían en ella algo especial más allá del talento puro, pero lo cierto es que pasaron por alto reglas claras del colegio para darle ese puesto tan pronto. Se supone que deberían ser imparciales y juzgar solo por mérito. Pero entre lo esperado y lo real hay una distancia enorme cuando aparece alguien con nombre propio como Harriet Potter. Así transcurrió aquella mañana. Un mosaico complejo donde cada casa vivía esta noticia desde su propia perspectiva, orgullo desbordado en Gryffindor y Hufflepuff. Debate interno en Ravenclaw. Rechazo visceral en Slytherin, mientras yo terminaba mi desayuno. Capítulo 11. El cuarteto de oro. Puff Harriet. Caminaba por los pasillos con una gran sonrisa en el rostro. El día de ayer me habían seleccionado como la nueva buscadora de Gryffindor, y esa noticia aún me llenaba de emoción y orgullo. Iba caminando junto a mis amigos, recibiendo elogios y cumplidos de otros estudiantes, e incluso algunos fantasmas que flotaban cerca se detenían para felicitarme. Después de unos minutos, llegamos al gran comedor y nos dirigimos al asiento de Gryffindor. Nada más llegar, me recibieron con aún más elogios y palabras amables. Aunque estaba un poco avergonzada por tanta atención, acepté todo con una sonrisa mientras comenzaba a comer. Mientras comía, un grupo de estudiantes se acercó a mí, haciéndome preguntas sobre cómo había logrado ser seleccionada o qué sentía al respecto. Yo solo sonreía y respondía con calma, disfrutando el momento pero sin perder la compostura. Por un segundo levanté la vista de mi plato para observar al resto de las casas.
Algunos estudiantes me saludaban con la mano o sonreían en señal de apoyo. Luego volví mi mirada hacia la mesa de Slytherin y noté que todos tenían caras amargas y expresiones llenas de desagrado. Intenté ignorarlos, pero mi vista se clavó en un niño que comía a gran velocidad, sin importarle lo que sucediera a su alrededor. En ningún momento levantó su cabeza para verme o siquiera notarme. Simplemente mantenía la mirada fija en su plato. Manteniendo mi atención en él, esperaba que levantara la vista para darse cuenta de que lo estaba mirando, pero eso nunca ocurrió. Fruncí el ceño con desconcierto hasta que una mano se agitó frente a mí. Volteé a ver a la persona y era Ron, quien me miraba confundido mientras mordía un pedazo de comida. ¿Todo bien? ¿Te quedaste viendo a la nada durante unos segundos?, preguntó. Solo asentí lentamente y regresé mi mirada hacia el niño llamado Sonny. Luego giré mi cabeza para ver a Neville y hablarle. Neville, dije, ese chico fue quien te salvó en clase de vuelo, ¿verdad? Neville giró su cabeza hacia donde yo señalaba hasta ver al chico, luego volvió a mirarme para asentir en confirmación. Fruncí el ceño aún más y pregunté. ¿Por qué no levanta su vista de la comida? ¿Acaso no sabe que lo estoy mirando? Ron también frunció el ceño antes de contestar. Lo que pasa es que se cree mucho, como cualquier Slytherin. Asentí lentamente en señal de confirmación. Odiaba admitirlo, pero como una niña que nunca recibió atención antes, estar en este nuevo mundo donde soy una celebridad resultaba agradable. Sin embargo, ese chico me ignoraba completamente, igual que sucedía en el mundo Muggle. Había algo dentro de mí que le molestaba esa indiferencia hacia mí. Puff Sonny. Sigo comiendo con calma, intentando no prestar atención a Potter y su séquito. Mi intención es terminar tranquilo, concentrado en mi plato y en no pensar en nada más. Pero entonces una sombra cubre mi rostro. Levanto la vista, alzo una ceja y ahí está. Harriet Potter, rodeada de sus amigos, justo frente a mí. Me quedo observándolos un momento, sin decir nada. Ellos tampoco hablan. Sin ganas de entrar en ese juego, vuelvo la mirada a mi comida. De repente, escucho un carraspeo que me saca de mis pensamientos. Harriet tose sobre su mano y me mira directamente. No soy fan de que me interrumpan mientras como, pero aquí estamos. Después de unos segundos en silencio, Harriet habla. Sonny, ¿verdad? Asiento lentamente, confirmando sin entusiasmo. ¿Sí? ¿Qué quieres? No intento ser cortés ni amable. No veo motivo para eso. Hermione frunce el ceño con desagrado mientras me observa desde un lado. Harriet suspira y continúa. Salvaste a Neville en la clase de vuelo, ¿no? Lo dice como una afirmación más que como una pregunta. Asiento otra vez, sin entender del todo qué buscan. Queríamos agradecerte, en nombre de todos, añade Harriet. Neville dio un paso al frente, su voz temblorosa delataba los nervios que lo invadían, y evitaba mirarme directamente a los ojos, como si el simple contacto visual fuera demasiado para él. Muchas gracias, por salvarme en la clase de vuelo, dijo con un deje de timidez que contrastaba con la tensión en el ambiente. Lo observé sin prisa, sin mostrar emoción alguna, y respondí con un simple. Ok. Mi tono fue frío, desinteresado. Me giré para retomar mi comida, esperando que la conversación terminara ahí. Pero justo cuando estaba a punto de hundir el tenedor en el plato y desconectarme del mundo, la voz de Harriet cortó el aire con un tono incisivo y molesto. ¿Solo eso? Alcé la vista hacia ella, sus cejas fruncidas y sus ojos fijos en mí como si esperara una respuesta más elaborada. Me encogí de hombros, resignado. Ustedes fueron los que vinieron a buscarme para agradecerme, yo no fui el que los buscó, dije con voz casi perezosa, dejando claro que no tenía intención alguna de prolongar esa interacción. Quería volver a sumergirme en la tranquilidad de mi comida, pero ellos insistían en perturbar ese momento de paz. Harriet no se dio por vencida. Su ceño se frunció aún más y continuó con una mezcla de reproche y expectativa. Sí, pero al menos podrías intentar ser más educado. Podrías decir claro, fue un placer ayudar, no fue nada, solo quería ayudar, o algo por el estilo. Me quedé mirándola un instante mientras soltaba un suspiro cargado de cansancio. Respondí sin rodeos. Mira, si quieres palabras amables y una sonrisa falsa, puedes ir con cualquier otra persona. No tengo interés en fingir una sonrisa o decir cosas que solo te conformen, dije mientras daba una mordida a mi comida, dejando claro que esa conversación me agotaba. Harriet no se rindió. Su mirada se volvió aún más intensa y su voz adquirió un tono casi suplicante. Lo que digo es que podrías ser un poco más amable, más empático. La paciencia me abandonó por completo. Suspiré profundamente antes de hablar con firmeza.
Mira, salvé a tu amigo sin pedir nada a cambio. Hice lo que ninguno de ustedes hizo. Ni siquiera son parte de mi casa y aún así lo ayudé sin esperar nada a cambio, ni siquiera un gracias. Pero si vas a venir a agradecerme, por lo menos quita esa cara como si estuvieras masticando un limón. ¿Crees que no sé que hablan mal de mí? En especial él, dije señalando al pelirrojo con cansancio. Ron dio un paso al frente, sus ojos chispeando de rabia contenida, y gritó. Nadie pidió tu ayuda, serpiente. Lo miré de arriba a abajo con una mezcla de desdén y diversión contenida, y respondí con una sonrisa burlona. ¿Qué pasa? Harriet ya te quitó el bozal y la correa. Se nota que te gusta ser su perro faldero. Su rostro se tornó rojo como fuego mientras avanzaba hacia mí, desafiante. Me puse de pie para quedar cara a cara con él. Apenas era 1 centímetro más alto que él. Ron apretó los puños con fuerza y gritó. Vuelve a decirlo otra vez. Sin inmutarme, me mantuve firme mientras él me agarraba la túnica con fuerza. Solo sonreí burlón y suspiré antes de hablar. ¿Qué pasa? ¿Tu ignorancia no te deja escuchar? ¿O es que por estar rodeado de una niña que cree que es especial por hacer algo que probablemente ni siquiera hizo ella? ¿O por la niña que piensa que leer 100 libros va a hacerla menos solitaria? Hermione y Harriet fruncieron el ceño con disgusto. Harriet intentó ocultar su molestia, pero era evidente que le había dado en el clavo. Ron apretó aún más su agarre mientras levantaba el puño para golpearme. «¡Maldita serpiente!», gritó. Me quedé quieto, sin reaccionar violentamente. Podría haberlo inmovilizado fácilmente o sacar el cuchillo oculto en mi pierna, pero preferí mantener la calma. Sonreí tranquilo y dije. ¿Qué pasa? ¿Se enojó el cabeza de ladrillo? Al escuchar mis palabras, Ron apretó los dientes con tanta fuerza que parecía que iba a romperlos. Echó su brazo hacia atrás, cerró el puño con rabia y se impulsó para lanzarme un puñetazo. Mi sonrisa se amplió, más desafiante que nunca, mientras esperaba el impacto con una calma casi provocadora. Weasley. Interrumpió una voz grave y autoritaria antes de que el golpe pudiera conectar. Ron frenó el puño a pocos centímetros de mi rostro. Allí, imponente y con la túnica negra ondeando levemente por un aire invisible, estaba Snape. Sus brazos cruzados y su mirada fija en los 4 Gryffindor transmitían una autoridad inquebrantable. Alzó la voz con ese tono cortante que pocos se atrevían a desafiar. ¿Qué creen que están haciendo intentando iniciar una pelea en la mesa de Slytherin? Los Slytherin se pusieron de pie al instante al escuchar sus palabras. Los miré de reojo. Vi a Dan y ella con los brazos cruzados, negando con la cabeza en un gesto de desaprobación. Dejé escapar una risa nasal, encogiéndome de hombros hacia ella como diciendo yo no fui el que empezó. El resto del grupo tenía expresiones llenas de odio y desagrado, como si por un momento hubieran olvidado todo lo que había pasado el primer día. Supongo que su odio hacia Gryffindor era mayor. Snape carraspeó antes de continuar. Menos 5 puntos a cada uno por provocar una pelea en el gran comedor. Además, informaré a la profesora McGonagall sobre este incidente. Ron me lanzó una mirada cargada de mala gana antes de soltarme bruscamente. Con calma acomodé mi uniforme, sin mostrar ni un ápice de nerviosismo. Ron volvió hacia su grupo. Los 4 me lanzaron miradas llenas de veneno y rencor antes de dirigirse a su mesa. Mi ojo buscó a Snape una última vez. Él me devolvió la mirada fija y fría antes de girar y alejarse del lugar. Volteé discretamente hacia Daniela, que ya había retomado su comida como si nada hubiera pasado. Me senté tranquilamente para finalmente poder comer en santa paz. Puff Sonny. Salía del gran comedor, todavía lleno de estudiantes que charlaban y se movían entre las mesas, cuando decidí ir al árbol que ya había elegido como mi lugar para descansar. Caminé entre la multitud, esquivando a los alumnos que caminaban rápidamente, y después de un rato de caminar finalmente llegué al pasto húmedo y fresco donde el árbol extendía sus ramas. Me tiré boca arriba, con los brazos detrás de la nuca, cerré mi único ojo y respiré el aire fresco del día. El silencio del lugar fue interrumpido por pasos que se acercaban rápidamente. Antes de que se sentara junto a mí, ya sabía quién era. Abrí mi único ojo lentamente y vi a Daniela, mirando fijamente hacia el castillo. Mientras bostezaba, le pregunté. ¿Qué pasó? Ella giró la cabeza para mirarme directo a los ojos y dijo. Solo vine a decirte que mañana tenemos que entregar un trabajo de transformaciones y no has hecho tu parte. Levanté una ceja con una sonrisa sarcástica. ¿Mi parte? Ella mantuvo la mirada seria y contestó. Sí, tu parte, genio. Estamos en la misma mesa. Este trabajo se entrega por mesas. Suspiré y respondí con desgana.
¿Y por qué lo haría? Se puso de pie con tranquilidad y dijo con una sonrisa tranquila. No es una sugerencia, es una orden. Si no te gusta, la próxima siéntate con otra persona. Hizo su sonrisa un poco más grande antes de darse la vuelta y caminar de regreso hacia el gran castillo. Yo chasqueé la lengua con fastidio, asentí sin ganas y me quedé recostado en el pasto, mirando el cielo mientras pensaba en cómo iba a hacer para no arruinar ese trabajo. Capítulo 12. ¿Quién es realmente? Puff Arriet. Por fin había llegado el tan esperado fin de semana. Era sábado temprano por la mañana, y el aire fresco del castillo me acariciaba la piel mientras caminaba junto a Ron, Hermione y Neville. La luz tenue del amanecer se colaba entre las torres de Hogwarts, tiñendo todo con un tono dorado y frío al mismo tiempo. Me encantaba esta hora, cuando el castillo aún parecía dormido y solo nosotros estábamos despiertos para disfrutarlo. Caminamos sin prisa por los pasillos y patios, disfrutando del silencio roto solo por nuestras voces y el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Después de un buen rato llegamos a una pequeña cabaña de madera que se alzaba solitaria cerca del bosque prohibido. Siempre me había intrigado ese lugar. Parecía sacado de un cuento antiguo. Me acerqué a la puerta y toqué suavemente. Después de unos segundos, escuchamos pasos acercándose desde dentro. La puerta se abrió lentamente y apareció un hombre enorme, con una barba espesa y desordenada que casi le cubría todo el rostro. Sus ojos brillaban con amabilidad cuando nos vio. Sonreí antes de hablar. Hola, Hagrid. Buenos días, dije con una sonrisa. Hagrid devolvió la sonrisa con calidez. Hola, Harriet, Ron, Hermione, Neville. Buenos días, saludó con voz profunda pero amable. Pasen, pasen. Se hizo a un lado para dejarnos entrar y cerró la puerta detrás de nosotros con un suave clic. La cabaña olía a madera vieja mezclada con tierra húmeda y algo dulce que no supe identificar. Hagrid nos ofreció algo para beber o comer. Aceptamos unas tazas de té caliente que nos preparó mientras caminábamos hacia un viejo sofá cubierto de mantas gastadas. Nos sentamos cómodamente mientras comenzábamos a contarle cómo había sido nuestra semana en Hogwarts. Yo no pude evitar compartir mi emoción por haber sido elegida como la nueva buscadora del equipo de Gryffindor. Felicidades, Harriet. Dijo Hagrid sonriendo ampliamente. Seguro que lo harás genial. Nos escuchaba atentamente mientras le contábamos anécdotas y aventuras. Parecía disfrutar cada detalle tanto como nosotros al compartirlos. Sin embargo, pronto la conversación tomó otro rumbo cuando Ron frunció el ceño y comenzó a hablar con disgusto. También tuvimos que lidiar con ese tonto Slytherin, dijo cruzándose de brazos. Es tan arrogante que no puedo ni soportarlo. Hagrid lo miró curioso y levantó una ceja. ¿Qué es Slytherin? Preguntó. Ron buzó. El que le falta un ojo, se llama Sonny Rake, dijo con desdén. Y su nombre es tan ridículo como él. Hagrid se rascó la barba pensativo durante unos segundos hasta que su rostro se iluminó al recordar. Ya lo recuerdo. Es el niño de la mañana, dijo con una sonrisa traviesa. A veces me lo encuentro temprano cuando nadie más está despierto. Le levanté una ceja intrigada. Niño de la mañana. ¿Qué significa eso? Pregunté. Él asintió lentamente. Me levanto muy temprano para regar los cultivos mágicos alrededor del castillo, explicó. Y muchas veces lo veo saliendo del castillo justo cuando empieza a amanecer. Ron volvió a fruncir el ceño. Pues no sé qué tiene ese chico en la cabeza. El jueves en clase de vuelo, Neville perdió el control de su escoba, comenzó a contar. Subió demasiado alto sin poder detenerse y parecía que iba a caerse en cualquier momento, hasta que Sonny apareció como por arte de magia y lo agarró justo antes de tocar el suelo. Neville asintió ligeramente avergonzado mientras Hagrid levantaba otra ceja sorprendido por la historia. ¿Y eso qué tiene de malo? Preguntó Hagrid mirando a Ron. Suspiré frustrada antes de hablar. Que al día siguiente fuimos a darle las gracias en la mesa de Slytherin, pero ni siquiera nos miró, dije mientras me cruzaba de brazos. Nos trató como si fuéramos basura e insultó a Ron llamándolo perro faldero. También nos dijo cosas desagradables a Hermione y a mí cuando intentamos hablarle civilizadamente. Hagrid se rascó la barba pensativo mientras procesaba toda esa información. Oh, ya veo, comentó finalmente. Neville añadió tímidamente. Sí, fue muy grosero con nosotros, no entiendo por qué alguien que te salva podría ser tan cruel después. Ron volvió a hablar con tono sarcástico. De todas formas, era esperarse algo así de un Slytherin, todos son arrogantes y despreciables en esa casa, dijo Ron frunciendo el ceño aún más intenso. Estoy seguro de que terminarán siendo magos oscuros.
Él no será diferente. Neville asintió antes de hablar. Sí, Ron tiene razón. Hagrid nos miró antes de empezar a negar con la cabeza mientras se acomodaba en su gran sofá, parecía decepcionado. Tomó un sorbo de su té antes de empezar a hablar. No, están equivocados. Puede que Sonny parezca o aparente ser así, pero hay personas a las que les cuesta expresarse o abrirse ante los demás. Estoy seguro de que Sonny no es así. Si lo fuera, no habría salvado a Neville. Hermione intentó responder, pero Hagrid levantó la mano para detenerla y continuó. Cuando llegué a Hogwarts, muchos se burlaban de mí por mi altura. Me miraban con desprecio y hablaban a mis espaldas, todavía lo recuerdo, Sonny es igual. Diferente a los demás, y lo que la gente no entiende, teme. Ustedes no saben si ha tenido un pasado difícil. Quizá por eso le cuesta expresarse. Juzgarlo solo por estar en Slytherin o por cómo se comunica no está bien. Él es igual que ustedes, una persona que siente. Ron frunció el ceño y quiso hablar, pero al ver la mirada seria de Hagrid bajó la cabeza en silencio. Miren, continuó Hagrid, puede que no les caiga bien y nadie está obligado a agradarle a todos, pero no olviden que él los salvó sin pedir nada a cambio. Está en ustedes valorar más una acción buena y desinteresada porque es lo correcto o unas palabras falsas de cortesía. Al escucharlo, bajé la cabeza. Tenía razón. Al final del día, Sonny había salvado a Neville sin pedir reconocimiento. No podía juzgarlo solo porque me ignoraba. Sin embargo, escuché un suspiro de Hermione antes de que empezara a hablar. Lo entiendo, Hagrid, de verdad. Pero fíjate cómo actúa. Cuando salvó a Neville no usó un hechizo ni nada parecido. Lo sostuvo por el uniforme con un solo brazo. Solo soportar ese peso es imposible para cualquier niño, y diría que para un adulto promedio también. Además, desapareció en un parpadeo y atrapó a Neville mientras caía. La fuerza que debió ejercer está fuera de todo alcance. Quizá ni tú podrías ejercer algo parecido. Y para rematar, ni siquiera pareció esforzarse demasiado. Hagrid asintió lentamente, sus ojos grandes y sinceros reflejaban comprensión. Sí, soy consciente de su fuerza, dijo. Cuando me lo encuentro en la mañana, a veces lo veo entrenar. Es cierto que su fuerza y velocidad no son normales. Se quedó unos segundos en silencio, como si ponderara la situación antes de continuar. ¿Por qué no hablan con él?, sugirió con voz grave. Así conseguirían las respuestas que quieren, además de conocerlo mejor. Podrán saber cómo logra ese tipo de cosas. Ron, Neville y Hermione se miraron con caras dudosas. La incertidumbre se reflejaba en sus ojos. Hablar directamente con Sonny parecía un reto mayor del que imaginaban. Sin embargo, yo ya sabía lo que tenía que hacer. Sí, lo haremos, afirmé con convicción. Lo buscaremos y hablaremos con él. Hagrid sonrió, pero frunció un poco el ceño antes de hablar. No creo que lo encuentren hoy, advirtió. Hermione levantó una ceja sorprendida y preguntó. ¿Por qué no? Hagrid respondió con naturalidad como si fuera un detalle menor. Bueno, esta mañana entró al bosque prohibido. Los fines de semana tarda mucho más en salir. Los cuatro gritamos al unísono. ¿Qué? La sorpresa fue inmediata y evidente. Sí, continuó Hagrid, también se me olvidó mencionar que ha estado entrando al bosque prohibido. La semana pasada también lo vi entrar. Incrédula, pregunté. ¿Eso no te pareció importante decirlo desde el inicio? Hagrid encogió los hombros con indiferencia. Bueno, no parecía relevante en ese momento. No podíamos ignorar la gravedad del asunto ahora. El bosque prohibido era peligroso incluso para estudiantes experimentados y estaba estrictamente prohibido entrar sin permiso. Con voz decidida dije. Iremos a la orilla del bosque prohibido a esperarlo. Hagrid asintió lentamente antes de ponerse de pie de su enorme silla y decir con una sonrisa amable a través de su gran barba. Les deseo suerte. Nos dirigimos hacia la entrada del castillo, el viento fresco movía las hojas secas mientras nos preparábamos para enfrentar lo desconocido. La idea de encontrar a Sonny en el bosque prohibido era aterradora pero necesaria. Necesitábamos saber quién era realmente ese muchacho misterioso y qué secreto se escondía detrás de su silencio impenetrable. Al llegar al borde del bosque, el aire cambió. Se volvió más denso, cargado con el aroma de tierra húmeda y hojas descompuestas. Las sombras se alargaban entre los árboles altos y retorcidos, cuyas ramas parecían querer atraparnos como dedos invisibles. Nos sentamos en troncos caídos, esperando pacientemente la aparición de Sonny mientras mis pensamientos giraban en torno a todas las preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía tener tanta fuerza? ¿Qué hacía exactamente dentro del bosque? ¿Por qué nadie había intentado acercarse antes? Neville rompió el silencio.
¿Creen que esté bien? Entrar solo allí es peligroso. Ron bufó antes de decir. Probablemente ya esté muerto. Lo miré de reojo con una mueca de desaprobación. Puff Sonny. Caminaba a paso lento hacia la salida del bosque, sintiendo cada músculo fatigado, como si el peso del mundo se posara sobre mis hombros. Mi respiración era irregular, y la mirada se me nublaba por momentos. La desorientación me envolvía como una niebla densa y fría. Cada paso era un esfuerzo consciente, una batalla entre mi cuerpo agotado y mi voluntad indómita. Sabía que este entrenamiento había sido el más duro desde que había llegado, un desafío que parecía querer quebrarme, pero no podía permitirme rendirme. A medida que avanzaba, la oscuridad del bosque comenzaba a disiparse lentamente. La luz tenue de la luna atravesaba las hojas de los árboles con delicadeza, pintando sombras plateadas en el suelo cubierto de hojarasca. El aire se volvía más fresco y menos denso, y los sonidos inquietantes de la fauna nocturna se reducían a un susurro lejano. El bosque, ese monstruo silencioso que me había retenido en su abrazo implacable durante horas, empezaba a ceder terreno. Solté un suspiro que se mezcló con una sonrisa cansada. Había logrado salir. Me encontraba en el borde del bosque prohibido, con el imponente castillo de Hogwarts al frente, iluminado bajo el manto estrellado. La vista debería haberme dado paz, pero esa tranquilidad fue efímera. Ahí estaban ellos. Ron, Hermione, Neville, Harriet. El recién formado cuarteto de oro que parecía empeñado en no dejarme respirar. Mi suspiro esta vez no fue de alivio sino de hastío profundo. ¿Por qué no podían dejarme solo? La única persona que realmente soportaba, y eso con muchas comillas, era Daniela. Ella entendía el silencio que necesitaba, el espacio para recomponerme sin preguntas ni miradas inquisitivas. Pero ellos no. Siempre detrás de mí, como sombras persistentes que no entienden el significado de la palabra espacio. Harriet avanzó hacia mí con paso firme, seguida muy de cerca por Hermione, y un poco más atrás se encontraban Ron y Neville. La tensión en el aire era palpable, como si el bosque mismo contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de ocurrir. Levanté una ceja con evidente cansancio y pregunté con voz seca. ¿Qué hacen aquí? Mejor dicho, ¿por qué están aquí? ¿Se preocuparon o qué? No tuve que esperar mucho para escuchar la respuesta airada de Ron, cuya voz cortó el silencio como un cuchillo. Cállate. Nadie se preocuparía por ti, maldita serpiente. Lo miré de reojo con una mezcla de desprecio y aburrimiento. Lentamente levanté mi dedo medio y sin cambiar el tono, respondí. Cállate, nadie pidió tu maldita opinión. El rostro de Ron se tornó rojo, casi tanto como su cabello. Sin pensarlo dos veces, caminó hacia mí con rapidez. Harriet, Neville y Hermione intentaron detenerlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Se zafó con un movimiento brusco y pronto quedó frente a mí. Nos quedamos cara a cara. Él apretó los puños con fuerza hasta que las articulaciones le crujieron y apretó los dientes mientras su voz temblaba por la ira contenida. ¿Qué fue lo que dijiste? No me moví ni un centímetro. Solté una sonrisa ladeada, cargada de burla y desprecio, y respondí. ¿No me entendiste? ¿Quieres que hable en chimpancé? Pronuncié la palabra chimpancé con un tono jocoso y despectivo que no dejaba lugar a dudas sobre mi intención de humillarlo. Ron frunció el ceño aún más, sus ojos brillaban con una mezcla peligrosa de furia e impotencia. Harriet dio un paso adelante, intentando mediar mientras Hermione lanzaba miradas preocupadas a ambos lados, y Neville permanecía tenso pero sin intervenir. Vamos a calmarnos, dijo Harriet con voz firme. Esto no va a resolver nada. Pero Ron no parecía dispuesto a bajar la guardia. Su pecho subía y bajaba aceleradamente mientras fijaba su mirada en la mía como si quisiera atravesarme con ella. ¿Sabes? Respondí con una sonrisa irónica. Si vas a venir a hacer el ridículo, al menos intenta ser gracioso. Lo digo porque es tu única función. Ron parecía cada vez más enojado, sus ojos brillaban con una mezcla de furia contenida y frustración evidente. Yo, por mi parte, solo sonreía más y más, disfrutando cada segundo de esa tensión que se acumulaba entre nosotros. Era mi oportunidad, y lo sabía bien. ¿De qué? Sencillo. Esperaba a que él lanzara el primer golpe, para luego responder con todo y dejarlo hecho mierda. Sabía que el problema en el que me iba a meter disminuiría considerablemente porque podría alegar defensa personal. La excusa era perfecta. No había ningún profesor ni adulto cerca para presenciar lo que pasaba, ellos habían ido directamente a molestarme y yo simplemente me defendí. Todo encajaba a la perfección en mi plan.
Mientras él se acercaba, con los puños apretados y la mandíbula tensa, yo mantenía esa sonrisa confiada, casi burlona, sabiendo que pronto todo estallaría y yo tendría la ventaja definitiva. Ron levantó el brazo, listo para darme su mejor golpe. Yo solo sonreía, esa sonrisa de quien sabe que tiene todo bajo control y que está a punto de hacer que alguien se arrepienta de haber abierto la boca. Pero justo cuando el puño iba a volar, una mano lo frenó. Harriet. Perfecto, justo cuando estaba por hacer explotar la situación, ella tenía que venir a arruinar la fiesta. Se plantó frente a mí con esa mirada seria y soltó. Necesito hablar contigo, Sonny. Me quedé mirándola, medio aburrido, medio intrigado. Podría haberme ido y dejarla con sus problemas, pero ¿para qué? La curiosidad me picaba y además, quería saber qué demonios la tenía tan pegada a mis talones. Suspiré, me rasqué la nuca y solté con toda la desgana del mundo. ¿Qué quieres? Ella tomó aire como si fuera a soltar un secreto del apocalipsis. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Levanté una ceja mientras dejaba escapar una risa seca, sin entender muy bien a qué se refería. La miré fijamente y dije. Tendrás que ser más específica, porque no tiene mucho sentido tu pregunta. Harriet se aclaró la garganta mientras decía. A lo que me refiero es cómo eres capaz de hacer lo que haces, lo de la clase de vuelo donde atrapaste a Neville, el incidente del tren y otras cosas, eso es imposible para cualquier humano. Sí, la fuerza que se tiene que ejercer es imposible alcanzarla para cualquier persona, y menos un niño, añadió Hermione mientras se ponía al lado de Harriet. Suspiré con cansancio antes de ignorarlas y pasar a su lado. Continué caminando con una mano en mi estómago. Todavía sentía un dolor punzante. Antes de que me pudiera alejar más, escuché pasos acelerados que se acercaban hacia mí. Giré para ver de reojo a Harriet y el resto del grupo. Harriet, un poco agitada, habló. Oye. No nos ignores, te hice una pregunta, contéstala. Suspiré con frustración, el dolor punzante seguía ahí y ellos no paraban. Quise seguir caminando sin prestarles atención, pero Harriet avanzó rápido y se plantó delante de mí, con la mirada fija y desafiante. Te hice una pregunta, dijo, su tono autoritario como un golpe que terminó por romper mi paciencia. Fruncí el ceño, la miré directamente y respondí con voz fría y venenosa. Mira, Harriet, no eres nadie para venir a pedirme explicaciones. De todas las personas aquí, tú eres la menos indicada para eso. No sé si los halagos que recibes se te han subido a la cabeza, pero francamente no me importa. Quiero que te quede claro. Ni tú ni tu grupo me interesan lo más mínimo. ¿Crees que tienes autoridad para seguirme, acosarme, hablar mal de mí y encima darme órdenes? Pues lo siento por decepcionarte, pero no es así. Eres insignificante para mí. Hice una pausa para tomar aire y continuar con más fuerza. Así que entiende bien esto. No me interesa compartir nada contigo ni con nadie de tu grupo. No quiero hablar ni explicar nada que tenga que ver conmigo o con lo que soy capaz de hacer. No eres especial. Solo eres una niña patética buscando atención donde no la hay. Al terminar sentí un extraño alivio, como si hubiera descargado todo el peso que llevaba encima. Miré a Harriet y noté que estaba callada, paralizada, sin saber qué decir. Su respiración era entrecortada y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Le había dado justo donde más le dolía, y eso se notaba en cada pequeño detalle de su expresión. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ni un susurro. Solo apretó los dientes con una fuerza que parecía querer contener un estallido de emociones, intentando no romperse ahí mismo. Suspiré con cansancio, consciente de que quizá me había excedido, pero ya no podía retroceder ni una palabra. Empecé a caminar de nuevo, pasando junto a ella sin siquiera mirar atrás. A lo lejos, escuché cómo Hermione, Ron y Neville se acercaban para consolar a Harriet. También oí los insultos cargados de frustración que Ron lanzaba, pero estaban tan lejos que no lograban atravesar mi desconexión. Seguí avanzando hasta entrar al castillo. El aire húmedo y frío de la noche se colaba por cada rincón y hacía que la atmósfera dentro del castillo pareciera aún más opresiva. Tenía la mirada perdida, hundido en un mar de pensamientos caóticos y preocupaciones que no me dejaban respirar. Mi estadía en Hogwarts se estaba tornando más complicada de lo que esperaba. No sabía si estaba preparado para enfrentar al profesor Quirrell. Me estaba enemistando con prácticamente todo el colegio. Mis compañeros me miraban con odio, resentimiento, veneno y mucho más, y mi rendimiento académico caía en picada. Todo eso se acumulaba sobre mis hombros como una carga insoportable. No era que me importara caerle mal a todo el colegio. Después de todo, había aprendido a vivir en el margen.
Pero tampoco era un suicida social. Cualquier persona con dos dedos de frente entendería que incluso los más fuertes necesitan ayuda y apoyo en algún momento, y yo carecía totalmente de ambos. Lo único que tenía era un abismo lleno de odio y desprecio, todo dirigido hacia mí. Me apoyé contra una pared fría del pasillo, sintiendo el punzante dolor en el estómago arder con cada respiración. Aparté la mano para ver cómo una mancha rojo oscuro manchaba mi piel. Suspiré profundamente y volví a colocar el brazo sobre la herida, tratando de ignorar el ardor creciente. Si alguien me hubiera preguntado hace apenas un mes si mi experiencia en Hogwarts sería sencilla, habría respondido sin dudar que sí. Pero ahora, apenas unas semanas después, me encontraba tragándome todas mis palabras con amargura. Alcé la cabeza y choqué contra la pared detrás de mí con frustración. Me impulsé para alejarme de la pared y continuar mi camino hacia la sala común, aunque mis pasos eran pesados y lentos. Mi mirada seguía perdida y desorientada. Estaba agotado más allá de lo físico, cansado mentalmente, como si cada pensamiento fuera una piedra más lanzada sobre mi espalda. Lo único que realmente deseaba ahora era cerrar los ojos y dormir profundamente para escapar temporalmente de todos mis problemas. Sonreí con amargura ante esa idea. Las viejas costumbres nunca cambian. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para que mi contenido pueda llegar a más personas. Si quieren ver las nuevas historias y las continuaciones de las demás teorías primero que nadie, pueden visitar mi Patreon, para apoyarme y poder mejorar la calidad de mi contenido, por el precio de $2 por mes, y poder ver todas las teorías que quieras. Link en mi perfil y en la descripción del video. Sin más que decir, me despido. Chao.